Bueno, en esta presentación vamos a abordar algunas discusiones y un poco la evolución de la noción de gen, pensado en un principio como un segmento de DNA o como la unidad portadora de la información genética, a algo bastante más complejo. Para ello, utilicé una frase de Fox, para comenzar, utilicé una frase de Fox Keller que plantea que evaluar la vida o la noción de gen es como entender la vida de una palabra muy poderosa. Bien, en principio, em, se describe actualmente los genes en muchos libros de texto y demás, y en muchas páginas como ustedes tienen acá en la presentación, al gen como, bueno, la unidad portadora de la información genética, y se establece o se describe una relación lineal entre el material genético de un organismo y sus funciones metabólicas. En las últimas décadas, en realidad, se ha producido modificaciones sustanciales a este concepto tradicional de gen. De algún modo, la noción tradicional de gen ha quedado superada por la cantidad de resultados que ha producido la genética. Hoy en día, los genes entrañan una complejidad mayor que la que se imaginó. Ya no podemos asociarlo solo con un fragmento simple de DNA que se transcribe luego en una proteína o en una secuencia de aminoácidos y que tiene una función concreta. Sheringhaus y Bernstein sostienen que se requiere una nueva definición, una nomenclatura y un sistema de clasificación genéticos que reflejen justamente la complejidad molecular de la vida. Bien, históricamente nosotros podemos decir que la idea de gen surge con Mendel allá en 1865, cuando publica su artículo en los anales de la Sociedad Científica de Brno, eh, en el cual él explicaba los resultados de sus experiencias. Pero en realidad él hablaba de factores o de elementos. El término gen en realidad se lo debemos a Wilhelm Johannsen, que lo introdujo en 1909 y pretendía nombrar a los factores unitarios de la herencia de los que hablaba Mendel. Y se refería a ciertos rasgos no mezclados de elementos o factores unitarios y él, en principio, tomó el término pangen, que había sido establecido por Debris en su libro Teoría de la mutación, eh, pero luego lo redujo solamente a la segunda parte, eh, que designaba a estas entidades implicadas en los mecanismos referidos a la herencia, que también habían sido mencionados por Darwin, y primero pensó en el término génesis por nacimiento y después utilizó el término genus, que significa origen. Podemos pensar que esta definición de gen tiene como dos formas de ser entendida. Una mirada más instrumentalista, que es quizá la que utilizó Darwin, perdón, Mendel o Debris, y que tiene que ver con un recurso explicativo, que lo que hace es tratar de entender esa correspondencia entre un carácter y una base material determinada, ¿sí? O sea, no entendían cómo ocurría esa correspondencia más fenomenológica o empírica,
que explicaba esa variación en las características. Cuando Debris describe las 800 variantes de prímulas o rosas y dice que tienen rasgos monstruosos, no puede explicar cómo se producen esas mutaciones. La mirada o la explicación más realista de la noción de gen comienza con Morgan en 1933, que él trata de explicar eh, la relación entre esas mutaciones provocadas en las moscas de la fruta y esas características. Entonces, él empieza a desarrollar esa tesis que se complementa con la idea de que los genes producían enzimas y que hay una correspondencia entre ese gen y una enzima o una característica concreta. Y allí ya el gen empieza a tomar, del mismo modo que ocurría en la física, con los átomos o las moléculas, una entidad o una existencia más concreta. Esta mirada instrumentalista, como decíamos, tiene que ver con esta explicación solamente fenomenológica de poder relacionar ciertos rasgos, en este caso de las arvejas o guisantes que planteó Mendel, y luego con lo que serían las mutaciones o los mutantes o en Otera que describió Debris. La mirada más realista, como dijimos, empieza a surgir con Morgan y sus experimentos con las moscas, y termina de madurar con Watson y Crick en 1953 y la descripción de la estructura de la molécula de ADN que explica, ¿no?, en los mecanismos de mantenimiento de esta estabilidad entre que permiten además la duplicación y luego la transcripción entre el gen y la proteína. Acá también incluyo a Rosalind Driver y su foto 51, que fue un aporte trascendente para poder explicar la estructura del DNA. Bien, ¿qué ocurre? El problema que surge con esto es que en realidad, a medida que van avanzando los trabajos, sobre todo en genética molecular, la definición molecular clásica de gen, que establece que un fragmento de DNA codifica para una secuencia de aminoácidos, eh, mediante la transcripción, ¿no?, de un ARN mensajero, empieza a plantear ciertos problemas. Entonces, los primeros problemas empezarían con los trabajos de François Jacob y Jacques Monod, que describen los factores de regulación génica en procariotas. Y ellos establecen que ese gen tiene eh, factores que regulan la traducción, como el gen regulador, el gen promotor y demás. Pero bueno, luego esos trabajos fueron profundizándose. Acá hay algunos esquemas tomados de papers bastante actuales que también explican todos los procesos de regulación génica en procariotas, perdón, en eucariotas, mostrando los coactivadores, los activadores, los represores que actúan en la transcripción del ADN y en la traducción, perdón. Y bueno, acá tienen otro ejemplo de un factor de transcripción y acá el proceso completo que explicaría cómo se regula el proceso. Todas estas secuencias reguladoras no son proteínas ni son aminoácidos, entonces no podríamos decir que los genes solamente están codificando para proteínas, para polipéptidos o para secuencias de aminoácidos, sino que hay otro tipo de moléculas o estructuras biológicas que también son codificadas por los genes.
finalmente, con el proyecto Genoma Humano y avances en los conocimientos biológicos, se llega a la conclusión que solo el 2% del genoma codifica para aminoácidos, que hay secuencias promotoras, que hay ADN sintrónicos, que hay secuencias llamadas enhancers, pseudogenes, lo que en un momento, como denomina Keller, se llamó ADN basura porque no se le podía dar una función, entonces despectivamente se lo llamó ADN basura. Acá tenemos dos ejemplos, el ejemplo de los pseudogenes, que por mutaciones eh, producen genes que finalmente no son transcriptos, y algo ya más conocido, que es los exones y los intrones, como los intrones son cortados a través del splicing y se obtiene un transcripto maduro que después va a sufrir otros, como ya veremos, otros efectos post-transcripcionales. Em, Todo esto estaría mostrando que ya el gen que decíamos que era un fragmento que codificaba para una secuencia de aminoácidos o una proteína no es tal. Bien, esta situación se complica aún más cuando se plantea que, bueno, que se puede pensar en un gen como que tiene aquel que tiene la parte codificante y la parte reguladora. Esto se podría pensar en eucariotas, porque en la mayoría de los casos están juntos tanto la función codificante como la función reguladora. Pero otros estudios han mostrado que en eucariotas la localización de la parte codificante está en una parte del cromosoma y la función reguladora en otra parte del cromosoma o en otro cromosoma. Con lo cual, no podríamos solucionar el problema de que ambas partes del gen están en el mismo espacio físico. Y por otro lado, tenemos que el concepto funcional mendeliano y el concepto de la genética molecular no son comparables, no son compatibles, son diferentes, o no coincidirían. No podríamos decir que la idea de gen funcional establecida por Mendel se corresponde con la genética molecular. ¿Por qué? Porque en el gen funcional, tanto la mutación como la función, como la recombinación ocurre como en la misma estructura, por llamarlo, ¿sí? La misma entidad. En cambio, en la genética molecular, la mutación podríamos decir que ocurre en una unidad llamada mutón, la función tiene que ver con el cistrón y la unidad de recombinación sería el rencón. Entonces, ahí ya tenemos una mayor complejidad y esto no puede ser ajustado a ese concepto de gen. Bien, para agregarle aún más complejidad, tenemos los planteos de Richard Dawkins, que en su libro El gen egoísta, él plantea que es el gen el que, digamos, se utiliza como vehículo al organismo. Él llama, dice, plantea lo que podemos llamar la noción evolutiva de gen, y él lo define como una porción de material cromosómico que potencialmente dura durante las suficientes generaciones para servir como unidad de selección natural. Dawkins estaría entendiendo la unidad al gen como la unidad de selección natural y ya no la especie, ni el grupo, ni el individuo, ni el gen. Bien, entonces el planteo que podemos hacernos es si renunciamos a la idea de gen, porque si nosotros pensamos que, por ejemplo, el gen que se conocía como el gen de la calcitonina ahora va a producir dos proteínas diferentes, dependiendo del corte de los exones y del tejido en el que está presente, o que el transcripto primario no necesariamente va a producir una proteína o va a producir distintas proteínas, entonces ya no podríamos ajustar esta idea a la noción molecular clásica de gen. Y acá hay algunas cuestiones que
que nos obligan a repensar, ¿no? Esta idea de la certeza y la verdad, que yo la puse aquí al final, pero podríamos pensarla también como al principio, ¿no? Porque habría que introducir un modo variable en que la secuencia de DNA es usada dentro de la célula, ¿sí? Fox-Keller dice eh, que no es un problema, porque en realidad, si pensamos en el cigoto, por ejemplo, eh, el gen sería solo una posibilidad y esa posibilidad se designa solo a posteriori, dependiendo el tejido, ¿sí? Del que luego va a formar parte. Y además ella plantea una analogía bastante interesante, por eso yo acá puse una clave de sol, y ella plantea que la música escrita, que podríamos analogar, ¿no? El gen como la música escrita en una partitura, que no existe mientras no sea ejecutada, sino que los intérpretes de algún modo reescriben la partitura. Y eso sería como el equivalente al transcripto del ARN mensajero, eh, cada vez que se ejecuta, ¿sí? Bien, también está el planteo de Diegues, que plantea esta idea de, bueno, diluir un poco, que hay como una pluralidad, ¿sí? Que no necesariamente tenemos que encontrar una certeza o una sola definición, ¿sí? Que esta pluralidad tiene que ver con el contexto en el que se esté usando, incluso dentro de la disciplina, que no es lo mismo el gen para la genética clásica que para la genética molecular, que como lo entendería la genética de poblaciones o como lo explicaría la genética de desarrollo. Charbel Edhani también plantea que no sé si sería necesario ni deseable una única definición de gen, sino que más bien necesitamos conceptos diferentes, conceptos distintos que serían útiles en distintas áreas de la biología, ¿sí? Que no habría que buscar una o dar o enseñar o transmitir una visión simplificada, sino que por el contrario tendríamos que apelar a la pluralidad. Y en esto voy a tomar la visión de Ronald Shear, perdón, que plantea la idea de realismo constructivo. Esta idea de que las teorías son como mapas, y que se ajustan de acuerdo con, que no son como proposiciones verdaderas del mundo, sino modelos, y que hay una relación de similitud con la realidad y que lo que hace la ciencia es tratar o la comunidad científica, consensuar. Entonces, si usamos la analogía de las teorías, tenemos diferentes modelos de gen, no necesariamente habría una sola, y eso no significa que necesariamente uno de ellos va a ser único, sino que en todo caso va a ofrecer la mejor perspectiva posible. Y todo va a depender del el propósito del modelo en el cual se esté utilizando. ¿Sí? Y esto es importante si lo pensamos desde esta idea de la ciencia como una construcción social eh, que plantean las nuevas epistemologías o lo que sería la nueva filosofía de la ciencia. Bien, acá les muestro algunos de los textos con los que armé esta presentación.